los relee y coloca algunos puntos muy claros, muy sencillos. Y creo que si alguno en todos estos días que llevamos de curso todavía no termina de entender, bueno, esta es la sinodalidad que estamos hablando, lea esa carta. Lea esa carta porque ahí están todos los puntos claves. Lo que estamos haciendo en este curso es profundizar en un aspecto, uno de los diversos aspectos, que no es cualquiera además, para entender y vivir la sinodalidad, que es el fundamento bíblico. Hay otros fundamentos también, no es el único. Sin embargo, el de la palabra de Dios es el primero, porque la iglesia es, por naturaleza, el pueblo convocado, el pueblo llamado por Dios, como ocurrió en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, el pueblo llamado Cajal, la asamblea, eso es el llamado y que se reúne y que responde a la llamada del Señor. Y en el Nuevo Testamento se le llama la eclesía, que significa lo mismo. El pueblo de los convocados. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos ha llamado. Y no solamente eso, porque hemos respondido. ¿Qué es la misión de la iglesia? La iglesia es ser voz de Dios que llama, que convoca, que invita. Esa es la misión. La misión no impone, invita. Invita, como ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Y los que hemos respondido formamos la asamblea, la comunidad, que viviendo la primera forma de la comunión, que es con el Señor, nuestra alianza es con Él, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. De aquí desborda, se impulsa, propulsa toda una sinodalidad, porque estando con Él, sin auto, se dice en griego, con el Señor, nosotros también estamos con los que el Señor ha llamado, sin jodos, y juntos caminamos, juntos hacemos el camino. La sinodalidad no se entiende sin este primero estar con el Señor. Sin auto, en griego, con Él, y luego caminar juntos. O compañía que camina, como lo denominábamos ayer. Quisiera, como he hecho en los días anteriores, hacer una recomendación para seguir ahondando en nuestro estudio. Quisiera poner a consideración de ustedes un folleto. Es un folleto, no es un libro grueso de letra chiquita ni mucha nota de pie de página. Es un folleto explicativo de lo que es la sinodalidad. Y tiene dos valores este libro. Uno, el autor. El autor se llama Salvador Pie Ninó. Salvador Pie Ninó es un jesuita que vive en Roma, profesor de la Universidad Gregoriana, especialista en eclesiología, maestro de generaciones y generaciones de teólogos, que además está en la Comisión Teológica Internacional que ha preparado el documento que hablé el primer día. Este gran teólogo, segunda razón, primero quien lo dice, es uno que participó en la elaboración de este documento y que conoce a fondo el tema. Pero dos, ¿por qué recomiendo este folleto? Por la manera como lo dice. Después de la carta del Papa, que es la del Papa además, clara, catequética, sobre la sinodalidad, a la diócesis de Roma y que vale para todos nosotros, creo que un siguiente texto, el texto siguiente que nos podría ayudar es este. El de Salvador Pie Ninó, titulado La sinodalidad como el caminar juntos en la iglesia. La sinodalidad como el caminar juntos en la iglesia. Realmente valoro mucho que Salvador Pie Ninó haya conseguido decir de una forma tan sencilla, tan ordenada y además tan sugestiva lo que es la sinodalidad. Aquí están los mismos puntos que he venido colocando durante todos estos días. El qué de la identidad de la iglesia, el quién lleva adelante este proceso, quién lo impulsa y el cómo. ¿Qué caminos, qué procesos implica esto? Porque esto es una pedagogía. Al fin y al cabo, esto es una pedagogía. Toda construcción requiere estrategia, requiere didáctica, requiere entender que hay pasos, tiempos
y ayudas. Y como pueden ver, miren, parece una hoja como una cuchilla, tan delgadito es. Bueno, no tanto, exagero, pero sí es breve, altamente recomendado. Este librito lo publica el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, pero lo consiguen ustedes, los que están aquí lo pueden encontrar abajo en la librería, y creo que en los lugares donde ustedes viven seguramente lo podrán encontrar. Bien. Entonces, volvemos sobre lo que ya planteamos, tema número 6, la experiencia fundante de la vida y la misión de la Iglesia. En la tarde de ayer, hicimos, digamos así, un paneo, es decir, una mirada a vuelo de pájaro, un recorrido sobre la obra lucana. Escogimos la obra lucana como punto de partida para sumergirnos en el Nuevo Testamento, primero porque el guiño nos la da el Papa en la carta. Sí, él dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el manual de la sinodalidad. Y yo estoy de acuerdo, francamente sí. Sí, hay todos los argumentos para sostener esa afirmación. Y nosotros entramos entonces por Lucas. Yo lamento no poder mirar los otros evangelios. En Juan también está el tema. En el Corpus Paulino, Pablo es un maestro de la sinodalidad. Sin duda, sin duda. Pablo el misionero, el predicador, el formador de comunidades, el que afronta dificultades, problemas. Cómo Pablo ayudó a unir las comunidades formadas por él y las ayudó a caminar y a resolver las cosas y a mirar hacia adelante en el Señor Jesús. Pablo es un maestro de la sinodalidad. Pero, por mí, si me dieran de aquí hasta las 4 de la mañana o una semana más, con gusto lo podríamos desarrollar. Hay muchas otras dimensiones, o inclusive un texto inspirador es el Apocalipsis. El Apocalipsis también es un libro que tiene que ver con sinodalidad. Desde el principio, cuando se dicen las 7 cartas, el Espíritu dice a las iglesias, eso ya es sinodal. Escuchar el Espíritu que hace caminar la iglesia, y cómo esta escucha del Espíritu lleva al final del libro del Apocalipsis, después de verse en medio de la historia y las presiones sociales en las cuales los primeros cristianos anuncian y viven el Evangelio como comunidad profética, al final la gran proyección, la Nueva Jerusalén. Si la sinodalidad no es para construir la Nueva Jerusalén, entonces ¿qué es? La iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. ¿Y qué hace Él? Además, que no viene de abajo para arriba, no es nuestra obra, viene de lo alto. De nuevo, es una obra del Señor. Pero vamos a sacar provecho de nuestro tiempo, mirando puntos que son realmente muy importantes. No podríamos terminar nuestro curso sin verlos. Y vamos ahora a profundizar más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, observando, deteniéndonos en un punto que ayer fue el amén de o el punto final de nuestra conferencia. Cuando veíamos el libro, como toda la obra lucana, que parte de una casa y termina en otra casa, desde la casita de Nazaret hasta la casa en Roma, el apartamento donde Pablo, preso, pero en realidad en una gran libertad, evangeliza, y viendo cómo el primero que caminó fue el Señor, saliendo del templo hacia la casa y abriendo caminos, los caminos que pasan por las casas. Veíamos cómo todo este camino al final pasaba por el agua, por el inmenso Mediterráneo, que es una imagen también de los confines, un atravesar el mar. Este texto lo vamos a retomar, pero ayer yo decía, aquí podemos ver una imagen que conecta bien con el Antiguo Testamento. La iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es presentada como en gestación. Esto es lo que Lucas hace. Retratar una iglesia embrionaria, una iglesia que se gesta por la acción fecundante del Espíritu Santo, pero que está en formación. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es el vientre.
de una iglesia que nace. Y el tema del agua, la imagen del agua, en la Biblia, tiene que ver con nacimiento. El gran profesor jesuita, biblista, a quien le tengo mucho aprecio, el padre Jean-Louis Ska, decía con énfasis y con convicción. Además, había sido su tesis doctoral, el estudio del capítulo 14 del libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo. Él lo decía, el paso del mar, la travesía del mar, no es cualquier cosa. Podríamos estudiarlo desde el punto de vista arqueológico, si existía realmente el Semar o lo eran los juncos, o eso es secundario. Lo importante es que la Biblia, cuando lo narra, te comunica y te entrega una experiencia. ¿Qué fue lo que el pueblo vivió? Y él dice, un nacimiento. Un salir del vientre de Egipto, la mala madre, se puede decir. El Señor le ha dicho a Moisés, de esta tierra a esta otra tierra. Se lo había dicho a Abraham, pero luego se le dice a Moisés, te llevaré de esta tierra a esta tierra que emana leche y miel. De la tierra de la esclavitud, que además tierra, para ustedes que conocen el mundo andino, mejor que yo, saben que la tierra es la madre. También en la Biblia lo es. En esto hay puntos de conexión entre la cultura oriental y las culturas andinas. La tierra es la madre, pero hay malas madres, pero con todo respeto, que es la madre egoísta que pienses en ella, que no termina de parir al hijo. No lo termina de parir. Lo tiene pegado a la falda, la tiene pegado a la falda. La madre engendra la vida, pero luego enseña a vivir y proyecta en el camino de la historia a las futuras generaciones. El faraón no. Al faraón no le interesa el futuro de este pueblo. Le interesa es él. Le interesa su economía, le interesa que le respeten su autoridad, el lugar en el que está colocado, y entonces en lugar de dar, lo que quiere es recibir. Al hacer nacer, al pasar por agua, vemos el nacimiento de un pueblo en la libertad, y Dios aparece como la buena madre, como la verdadera madre. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, encontramos entonces también una imagen de agua, un pueblo que nace, un pueblo que también pasa por agua. Y si en el Antiguo Testamento este nacimiento fue doloroso, Mar Rojo nos recuerda también sangre. En un parto hay sangre, ¿verdad? Y también hay dolor. También en el nacimiento de la iglesia hay dolor. La próxima vez que pasen por Roma, háganme un favor. Cuando entren a la Basílica de San Pedro, porque ¿cómo vamos a ir a Roma y no visitar la Basílica de San Pedro, ¿no? Hacer la peregrinación a la tumba del apóstol Pedro. Después que entren a la Basílica, a mano derecha se encuentra la escultura de la Pietà. La Virgen recibe a su hijo muerto en brazos del gran Miguel Ángel Buonarroti. Luego la tumba del Papa San Juan Pablo II, enseguida la Capilla del Santísimo. Váyanse derecho hasta el altar del Papa. Este altar es un gran baldaquino, es un gran palio procesional con sus 4 postes, casi en movimiento, esa es una idea del Bernini, que cubre no solamente el altar, sino debajo del altar está la tumba de aquel que dio su vida por Jesús y con Jesús, el apóstol Pedro. Cuando lleguen al altar, por favor, observen la base de las 4 columnas que sostienen el baldaquino. Las 4 columnas tienen en la base la representación del escudo heráldico del Papa que lo mandó a hacer, del Papa de la familia Bernini, que le pagó a Lorenzo Bernini para hacer esta obra. Pues Bernini tuvo una idea. Encima del escudo, que tiene además unas abejitas, es imagen de familia, cada familia tiene algo con lo que se identifica, arriba del escudo hay un rostro. Todas las 4 columnas tienen el escudo y el rostro. Pero cuando uno le da la vuelta al altar,
en dirección contraria a las agujas del reloj, se encuentra con una sorpresa. El rostro que está encima del escudo, que es el rostro de una mujer bellamente esculpida, el rostro de una mujer va cambiando. En la primera columna, usted puede ver al menos dos lados de la columna, de la base, usted ve que la mujer, la primera vez, está así. Segundo lado, mire el ladito, la mujer abre los ojos. Vaya y vaya a la otra columna, la mujer abre más los ojos. En la siguiente, abre la boca. Vaya a la otra columna, la mujer da un grito tremendo. Y luego la siguiente, la mujer comienza a cerrar los ojos. En la última, la mujer baja la cabeza, sonríe. Y en la última, aparece el rostro de un bebé. ¿Qué quiere decir esto que está representado en el altar más importante de la Iglesia Católica, en la Basílica de San Pedro, en el altar del Papa? La Iglesia nació del dolor de la cruz. La Iglesia nació de un parto. Son las palabras de Jesucristo, del Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 20 y 21, sobre todo el 21. La mujer cuando va a dar a luz está triste, porque ha llegado su hora, pero después ya ni se acuerda del aprieto por la alegría de haber traído un hijo al mundo. Jesús está hablando de él, de la cruz. La cruz es un dolor, pero no es un dolor de muerte, es un dolor de vida. Si yo le preguntara a cualquiera de las madres que ahora me escuchan, ¿dolió mucho? Aquí esta me lo dice con superlativo. Claro, dolió. Pero si yo les pregunto, ¿y ese dolor valió la pena? Claro. ¿Ese dolor valió la pena? Como me lo dijo una vez mi propia madre. Dolió, pero valió la pena. Me lo dijo para levantarme el ánimo, porque yo no sé nada. Dolió, pero valió la pena. Esa es la cruz. Hay dolores que son de muerte, para morir y quedar ahí. Y son dolores absurdos, no son los dolores que Dios quiere. Pero hay dolores que son fecundos. Hay dolores que traen vida. Y esto es exactamente la cruz. La iglesia nació de un dolor. Y esto es lo que el Evangelio de Lucas ya nos ha contado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero el efecto de este nacimiento o de este engendrar la iglesia es lo que ahora el libro de los Hechos nos cuenta despacio. Los teólogos acostumbran repetir una expresión cuando se refieren a estos orígenes de la iglesia, como son narrados en este libro inspirado. Le llaman Ecclesia in partu. Ecclesia in partu. Ya solo decir parto ya me entendieron. La iglesia en parto. La iglesia en gestación. La iglesia que es parida, perdóneme la expresión, alumbrada por el Señor. Pues bien, he partido de esto en lo que quedamos ayer con la imagen del agua y el nacer de la iglesia, todo esto en el nacimiento, porque esto es lo que ahora vamos a profundizar. La sinodalidad es un volver al parto. Es un volver a la experiencia fundante. La iglesia, nos enseñó el Concilio Vaticano II, está siempre en reforma, semper reformanda. Siempre se está renovando. Y renovando, volviendo todos los días a la Eucaristía. La iglesia nace de la Eucaristía. Y no es cualquier Eucaristía, es la nueva alianza. Vuelve a sellar la alianza. Como si fueran los esposos que cada mañana se saludan, se dan un beso y se volvieran a poner el anillo, como si fuera el primer día. La iglesia vuelve siempre a la experiencia fundante y la alimenta, para no perder nunca de vista su proyecto, pero mejor para retomar aquello que le da impulso. ¿Dónde está la fuerza que le da impulso? Esto es lo que quiero mirar. ¿Qué es lo que la hace nacer? Nace del misterio pascual de Jesucristo, de la sangre de la nueva alianza, y podría decir ahora de una forma más totalizante, completa, el cuerpo y la sangre de la nueva alianza, de una vida entregada por amor en una cruz y resucitada por el Padre, para ser entregada como vida plena para nosotros.
Pues esto, ¿cómo nos llega? ¿Cómo nosotros lo experimentamos? ¿Cómo nace de aquí la iglesia? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a decir el cómo. La iglesia nace en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés. Y nace del don del Espíritu que hace presente los efectos salvíficos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Misterio pascual y don del Espíritu no son cosas diferentes. Es la plenitud del misterio pascual. Lo que ocurre en la pasión, muerte, resurrección y exaltación de Cristo, ahora desciende sobre nosotros. Es dado a cada uno de nosotros en el Espíritu Santo. Y la iglesia nace así, en este don. Y la iglesia, recibiendo el don del Espíritu, participando de los efectos salvíficos del misterio pascual de Jesucristo, nace también con una identidad. La identidad viene de un mandato. Su identidad es la misma persona de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el enviado del Padre. Es el misionero itinerante del Padre. Y por eso la iglesia es misión. La iglesia es misión. ¿Por qué existe la iglesia? Para evangelizar. Para evangelizar. La iglesia sin evangelización no es iglesia. El Papa Pablo VI, el 8 de diciembre del año 1975, nos regaló una exhortación apostólica, fruto de un sínodo, del sínodo del año anterior, del año 1974, sobre la evangelización. Nos entregó una exhortación titulada Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Y allí el Papa, con su autoridad para enseñar, que es propia del Papa, nos dice, la iglesia nació para evangelizar. La iglesia nació para evangelizar. Somos entonces una compañía en movimiento, una comunión en movimiento, pero ¿qué movimiento? Es el movimiento de la evangelización. Es el movimiento de la evangelización. Y esto lo encontramos en las dos primeras páginas, ya delineado, en las dos primeras páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a observar 3 puntos, 3 datos de esta experiencia originante. Lo importante es Pentecostés, pero quiero empezar desde 2 puntos anteriores. 3 puntos, 3 datos que retomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza narrando el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos durante 40 días. No es un dato menor, es un dato importante. El resucitado convive, ya resucitado, no es como en el Evangelio, lo que ha contado en el capítulo 24, que Jesús se les aparece y la misma noche ya aparece que los lleva a Betania y sube al cielo. El libro de los Hechos de los Apóstoles prolonga el tiempo. Durante 40 días, vamos a abrir el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles para que lo miremos. Jesús convive con sus discípulos. Y hay una palabra que es clave. Dato número 1. Hay una palabra que es clave. Si quieren, voy a leer rápidamente desde el inicio para situar. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo,
Ya desde el principio está el Espíritu Santo. La formación de los discípulos ya había sido en el Espíritu Santo. Dice, a los apóstoles que había elegido fue llevado al cielo. A estos mismos, versículo 3, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Versículo 4. Este es el dato. Mientras estaba comiendo con ellos. Mientras estaba comiendo con ellos. Jesús les da una orden que no se ausenten de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Sabemos que la promesa del Padre es el Espíritu Santo y recuerda el enunciado de esa promesa. Primer dato. Mientras estaba comiendo con ellos. En los 40 días en los que el resucitado congrega, aquí tenemos la asamblea, Jesús congrega a sus apóstoles, ¿qué hace? Les da muestras de que vivía, es decir, la comunidad tiene que tener muy clavada la certeza del resucitado. Es la iglesia del resucitado, del Señor vivo, de un Señor vivo que hace presente el reino de Dios. Pero aquí notamos enseguida el elemento de la comunión con Él. El sin auto, antes del sin jodos, el en camino, el caminar juntos, está el caminar con Él. El primer paso que Jesús hace en la experiencia fundante es restaurar la comunión rota. ¿Y cómo se restaura la comunión rota? Recordemos, comunión rota, todos lo sabemos. Uno lo traicionó, otro lo negó, los otros salieron corriendo, no es que hubiera habido mucha fidelidad. No se puede proceder si no hay primero un acto penitencial. Si no hay primero una sanación. Una experiencia de sinodalidad puede estar mal hecha si de una vez nos lanzamos a hacer cosas sin haber primero sanado. Y hay heridas en la relación entre Jesús y sus discípulos. ¿Y por qué enfatizo esto? Dice, ¿y ese padre Fidel de dónde sacó eso? Muy sencillo. En el texto griego, en el versículo 3, no saquen ahora el texto en griego, déjenlo guardado en su maletín. En el texto griego, literalmente dice, escuchen, mientras estaban comiendo la sal. Así dice. Los traductores dan la idea, pero no traducen literalmente, sino que dan el sentido. Se explican. El texto original dice, mientras estaban comiendo la sal. Comer la sal es una expresión conocida en el mundo grecorromano para referirse a la amistad. Es una expresión conocida ya acuñada en el mundo grecorromano para referirse a la manera como se construye una amistad. Las amistades no se hacen de la noche a la mañana. No por el hecho de haberte encontrado con una persona y haberte tomado un cafecito en una ocasión, ya por eso son amigos. La amistad requiere frecuencia. Requiere mucho diálogo, donde cada vez tú vas entrando en el mundo del otro, en su universo personal, lo vas aceptando y vas afinando. Para construir relaciones hay que hacer un trabajo. Las relaciones requieren trabajo. No son instantáneas. De ahí viene el fracaso de muchas personas con las relaciones, porque quieren todo ya. No, no es así. No es así. Las relaciones requieren tiempo, inversión, renuncia personal, inclusive para estar con ella, compartir.
hacer un camino juntos. Y esto, el mundo griego lo resume con la palabra comer juntos la sal. Aristóteles, han escuchado hablar de Aristóteles, ¿verdad? No estoy hablando aquí de ningún personaje desconocido. Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, la Ética Nicomaquia, dice que para poder llegar a la amistad hay que comer 2 libras de sal. De hecho, él lo toma de los dichos populares. Hay que comer 2 libras de sal. A ver, entendámonos. Usted se come, ¿cuánto se come usted de sal? ¿Usted puede comerse se puede comer un plato de sal? No. Ni siquiera una cucharada de una vez. Tiene que ser eso es lo que quiere decir. Es decir, a usted la sal no se la puede comer de una vez. Necesita, para gastarla, exactamente. Dice, para que una persona pueda decir que es amiga de otra, primero tienen que haberse comido 2 libras de sal. ¿Qué quiso decir? Exactamente. Se necesita un tiempo para adobar la comida, todo lo que se requirió. Ese es uno de los problemas de la vida comunitaria. Pensamos que porque ya estamos ahí sentados en el mismo círculo, ya somos hermanos. ¿Entiende? Pensamos que porque ya estamos ahí, ya por eso somos hermanos. Inclusive podríamos hasta estar 5 años juntos y no ser hermanos. Es decir, hay que comer la sal. Es decir, hay que hacer el camino. Hay que hacer el camino. Esta expresión conocida en el mundo mediterráneo, acuérdense ustedes que Lucas es griego. Lucas es griego. Tampoco voy a entrar ahora en detalles, tienen ustedes dentro de unas semanas, 3 semanas, el curso con Mariel Valdés, aquí mismo, en esta misma sala, a la misma hora, para estudiar el Evangelio de Lucas. Él solo se explicará mucho mejor que yo. Lucas es un griego que conoce la mentalidad griega y por eso echa mano de una imagen que los griegos le entendían. Versículo 3, primer dato. Versículo 3 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. El resucitado comió sal. Es decir, se tomó un tiempo para restaurar. Ya eran amigos, pero esta es una amistad herida. Esta es una comunión rota, maltratada. ¿En qué se funda la comunidad? ¿En qué se apoya la comunidad? En un resucitado que sana heridas. Y estas heridas serán con él, además. Un resucitado que toma tiempo. La comunidad no nace de la noche a la mañana, están juntos, viene el Espíritu Santo y ya son comunidad. No, hay un dato primero. Comieron sal. Comieron sal. Se encontraron, hicieron un camino, claro, en torno al resucitado. Y claro, cuando usted escucha la palabra comer, eso también inmediatamente le evoca. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de las comidas. Es el Evangelio que más habla de las comidas. Cada nada están comiendo. Tanto así que a Jesús lo van a tachar, Lucas 7, 35, 34 y 35, lo van a tachar de comilón y borrachón, amigo de publicanos y pecadores. O sea, andaba de comida en comida. ¿Andaba de comida en comida porque fuera un glotón? No, eso es lo que los enemigos dicen. Es porque la mesa es el espacio de la relación. Porque está tejiendo relaciones profundas. Porque el método pastoral de Jesús es la amistad. El método pastoral de Jesús es la amistad, por eso la comida. Y todas estas comidas desembocan en las últimas 2 comidas de Jesús. Una comida antes de morir y otra comida después de resucitar. La última comida es con sus discípulos y la primera comida después de resucitar es con sus discípulos, con los discípulos de Maús. Y luego en el cenáculo se prolonga cuando come pez junto con ellos. El texto dice, se traduce como delante de ellos, pero se puede entender como una cena compartida. Jesús primero cultiva la comunión.
La iglesia nace de este comer junto con Jesús. Y la expresión que utiliza Lucas en este caso es comer la sal, que connota la construcción de una amistad. Y más en este caso, de una amistad que estaba lesionada. Y se demoró un buen tiempo. Ni las amistades se hacen de la noche a la mañana, ni las reconciliaciones cuando hemos tenido dificultades tampoco. Uno lo escucha cada rato en el acompañamiento pastoral, padre, pero es que yo le quiero perdonar, pero el otro no. Mira, tienes que comerte la sal, o sea, tómate un tiempo. Es decir, esto no es así. Cada rato me dice, es que no es fácil, es que no se puede. Cálmate, hay que comer la sal. Es decir, hay que hacerle el proceso, hay que hacerle el camino. Hay reconciliaciones que se pueden hacer ya, de un momento a otro, pero otras no. Hay otras que son de tal calibre que necesitan meses y hasta años, y de pronto no 2 libras de sal, sino 1 tonelada. Pero bueno. Paso número 1. Paso número 2. ¿Cómo? Miren, la experiencia fundante primero es este encuentro con el resucitado. Paso número 2. Después de este estar con el Señor, ahora Jesús los manda. Capítulo 1, versículo 8. La iglesia nace de una comunión, de un comer la sal con su Señor resucitado. Pero 2, la iglesia nace de un mandato. La iglesia nace de un mandato. Serán mis testigos. Dice el capítulo 1, versículo 8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Aquí cada palabra es importante. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El mandato es caminar en calidad de testigos. Este juntos ya es el testimonio. El caminar juntos ya es el testimonio. Porque hemos conocido al Señor. Con Él comemos. Con Él caminamos. Y somos testigos de esto. En el este mismo capítulo 1, versículo 22, cuando vayan a elegir al reemplazo de Judas, que ya no está, y van a elegir el número 12, se va a colocar como criterio uno que haya caminado con nosotros. Ahí está la sinodalidad. Uno que haya caminado, Hechos 1:22, uno que haya caminado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Porque quien no ha vivido no puede ser testigo. Uno que haya hecho el proceso completo, que haya visto todo el camino de Jesús, que haya experimentado el camino de Jesús y junto con nosotros. La misión es ponerse en camino en condición de testigos. El ser testigos implica un camino, antes, durante y después. No se es testigo si no se ha caminado primero. Y el ejercicio del testimonio es caminar, mostrando esta experiencia, haciendo presente esta experiencia. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? Es la comunidad de los testigos. Testigos que cumplen el mandato del Señor Jesús antes de subir al cielo, que viven este testimonio
por la fuerza del Espíritu Santo, todos los días de la vida, en todos los siglos de la historia, hasta la segunda venida de Jesucristo, hasta la parucía. Eso es la iglesia. Y dice el texto, comenzando en Jerusalén. Comenzando, miren por favor ese versículo 8, comenzando por Jerusalén. Aquí tenemos buena información. Aquí tenemos sustancia. Comenzando por Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dice? ¿No es obvio que ya están ahí? Pues ¿de dónde van a comenzar? Comenzando desde Jerusalén. Acuérdense que Jesús dice esto cuando ya los está llevando al monte de los olivos, donde sube al cielo, lo que viene enseguida. Y desde lo alto del monte de los olivos se puede ver la ciudad. De hecho, cuando yo me asomo a la ventana aquí, en este auditorio, veo la ciudad de Quito espléndida abajo. Es como cuando tú subes al monte de los olivos y ves Jerusalén. Bueno, Quito no es Jerusalén, pero podría serlo de pronto. Jesús desde allí puede decir, quiero que empiecen desde ahí. Desde ahí. Como si estuviera señalando la ciudad. Pero en realidad lo que quiere decir es comiencen, escuchen esto, empiecen a caminar desde dentro de la iglesia. Empiecen a caminar desde dentro de la iglesia. Evangelizar a Jerusalén significa evangelizar ante todo con el Señor resucitado, la comunidad donde ha nacido esta realidad. La iglesia necesita evangelización. Recuerden ustedes, Jerusalén fue la que rechazó al profeta. Fue por la que por esta ciudad Jesús lloró. En esta ciudad Jesús murió, pero la comunidad está ahí. Y hay que anunciar ahora lo que va a hacer Pedro después de la resurrección, después de la Pentecostés. Pedro y Juan. Comiencen predicando aquí, pero es aquí donde está la comunidad. Jesús ha venido con la comunidad entera. Está aquí, la iglesia está ahí. La comunidad está ahí. Por lo tanto, es la iglesia también la que necesita evangelización. Es la iglesia también la que necesita evangelización. Me inquieta que hagamos ejercicios sinodales sin volver también a esta experiencia fundante. Escuchar el evangelio. Convertirnos al evangelio. Sin volver a esta experiencia fresca, nueva, bonita del evangelio. Evangelizarnos en iglesia. El camino no despliega. Podemos hacer planes. ¿Cómo vamos a evangelizar aquel barrio? ¿Y cómo llegamos a aquella montaña? No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Si la iglesia está evangelizada de forma, la palabra va a volar. Y va a llegar a esa montaña. Para llevar un mensaje de salvación, la iglesia tiene que recibirlo. Tiene que recibir ese mensaje. Es más, tiene que hacer un viaje hacia ella misma. Tiene que hacer un viaje hacia el interior de ella misma. Y empatemos con el primer dato. La iglesia está herida. Así empieza el libro de los Hechos. Y por eso Jesús come la sal con ellos. La iglesia está herida. Está dividida. Se acusan unos a otros. Y usted me dice, y Padre Fidel, ¿y usted dónde saca eso? Pues lea el Evangelio. Lea el Evangelio, capítulo 24 de Lucas, versículos 13 y 14. Los dos discípulos de Maús, Cleofás y su compañero, se van de la comunidad. Salen de Jerusalén, camino de Maús. Hacen una fuga de la comunidad. Es la imagen del que dice, aquí ya no hay nada que hacer. Se acabó. No está el maestro, estamos defraudados, esperábamos que nos iba a liberar, no vemos lo que nos imaginábamos. Pero si ustedes miran el versículo 15, dice que ellos conversaban y discutían. En el camino
en esta ida de la comunidad, son personas que es una comunidad desgranándose. Yo espero que eso no ocurra hoy. Yo espero que las comunidades más bien crezcan y crezcan. Esta es una comunidad, una comunidad que Emaús es la historia en la primera parte de una comunidad que se está acabando, comienza a filtrar, se le está yendo, se le comienza, aquí se fueron los dos primeros. Y ojo, cuidado con eso. Y estos dos están amargados. Dice el texto, cuando Jesús los interpela sin que sepan que es él, pararon con el aire entristecido. Tenían cara de tristeza. Pero el versículo 15 del capítulo 24 dice que ellos conversaban y discutían. Conversar en griego se dice homileo, de donde viene homilía, pero luego dice ziseteo. Ziseteo es casi como gritar, acusarse. No solo conversaban, es que entre ellos había una discusión. Como si estuvieran buscando el chivo expiatorio. Es que usted fue el que me trajo aquí, mira lo que resolvió. ¿Y por qué Judas hizo eso? Y miren el bendito de Pedro. Y mírenlo. Es como, el texto no lo dice, pero con el verbo refleja que hay un conflicto. La comunidad, por eso digo, la comunidad está dividida. La comunidad está maltratada. Y esto ocurre en las pequeñas comunidades. Esto ocurre en las pequeñas comunidades. Cuando la gente se va, hay gente que se va en silencio, como los discípulos de Maús, que no hacen mucha bulla, pero se van. Pero en el camino van refunfuñando. En el camino van diciendo, lamentándose y hablando del otro, y el padre dijo tal cosa, y el otro, el catequista, y el sacristán, o el que se sentaba detrás de mí, qué sé yo. La gente va hablando. La gente va hablando. Empezar por Jerusalén significa evangelizar la comunidad, una comunidad herida. No notamos por casualidad en algo que vivimos hace algún tiempo, que fue una pandemia, creo que ya se acabó, creo, ¿no? Eso ya quedó en la historia, creo, no sé, ya. Espero que me lo cuenten. No notamos que en tiempos de COVID, muchas comunidades explotaron. Otros grupos se acabaron o se redujeron significativamente. Y el lío para volver a reunir la gente. Y hay gente que todavía dice sí, pero por teléfono. Y uno se pregunta, sí, pero va al centro comercial, ¿por qué no puede venir aquí? O sea, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Como la pandemia, no solamente a nivel social sacó a flote muchas de las pandemias que vivimos socialmente. Una crisis siempre saca a flote las enfermedades sociales, de la economía, del manejo de la salud, de la política, del manejo de la plata, del conocer, de tanta cosa que sale a flote. También saca a flote las enfermedades de la iglesia y de las comunidades. Y pues bien, esta crisis saca a flote esto. Comiencen desde Jerusalén. Comiencen desde Jerusalén. Sí, es la Jerusalén que le ha dado la espalda al Salvador, pero es la Jerusalén donde ya está la comunidad. Es como decir, vivimos bajo el mismo techo, pero no caminamos juntos. Cada uno por su lado. Esa es la comunidad. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno por su cuenta. Y esto, hablando de la comunidad cristiana, veían a los judíos como sus enemigos. Comiencen por Jerusalén, ¿qué significa? Evangelicen a sus enemigos. Aquellos que tuvieron que ver con la muerte de Jesús. Aquellos que tiraron piedras. Aquellos que gritaron insultos. Aquellos que dijeron crucifícale. A eso es lo que tienen que evangelizar. Y Pedro lo va a hacer enseguida en el discurso de Pentecostés. Cuando a toda la gente que está afuera, que son los judíos de Jerusalén, que están allí, le va a decir varias veces la palabra hermanos. Hermanos. 4 veces le dice hermanos. Son hermanos, personas que tienen que ver con la muerte de mi Señor. Y es interesante. Es interesante. Evangeliza Jerusalén. Es también evangelizar a tu enemigo.
aquel que tuvo que ver con la muerte de tu Señor. Luego, bueno, entonces, hacer sínodo es esto. Venir al encuentro, hablar, tomar iniciativas, hacer ruta, comenzando por casa, pero también en la Jerusalén agresiva, adversa a la predicación de Jesús. Y luego dice Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, y entonces vayan más allá de las fronteras. Cuando dijimos evangelizar Jerusalén, dijimos la comunidad, pero también los adversarios. Pero miren qué dice enseguida, Judea, Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos para un judío? Los enemigos. Los enemigos. No propiamente los enemigos de Jesús, pero si ustedes miran el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 54, cuando Jesús comienza el camino hacia Jerusalén, tiene que atravesar Samaria y manda a sus discípulos delante para que le preparen posada, pero los samaritanos, cuando supieron que iba para Jerusalén, les tiraron la puerta en la cara. Y entonces Santiago y Juan vienen donde Jesús. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego? ¿No? Que los queme por el rabo, esos benditos porque los trataron mal. Hay gente que es así. Yo ya conocí una persona que dijo, yo no quiero volver a esa calle, porque fui a llevar la comunión y le soltaron un perro. Yo no vuelvo más allá. Que les caiga fuego. No, por Dios. Y Jesús no los felicitó, los regañó, dice el texto, los reprendió. Los reprendió. Estos dos que reaccionaron así son Santiago y Juan, que en la comunidad tenían apodo. Se les llamaba los Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Ya ven por qué les decían hijos del trueno. Tenían un carácter. En la comunidad también hay truenitos, ¿eh? En la comunidad también hay truenitos. Hay gente muy mansita como ustedes, pero también hay truenitos, también hay guanerjitos, ¿eh? En las comunidades. Eso aparece por ahí. Entonces, cuando se dice a Samaria, cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 del Evangelio, está colocando el ejemplo de un enemigo. No fue el hermano judío, además el sacerdote y el levita, fue el enemigo el que se ocupó. Fue el enemigo. Caminar incluso donde los que están fuera, aquellos que vemos como herejes, así veían a los samaritanos, aquellos que han hecho toldo aparte en el pueblo judío y que a veces vemos como enemigos, evangelizarlos a ellos. Esa es la misión, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, evangelizar a los samaritanos y hasta los confines del mundo. Sabemos que Pablo se tomó muy a pecho esto. Pablo en la carta a los romanos, bueno, el Pablo de Hechos de los Apóstoles es el Pablo visto por Lucas, pero si miramos el Pablo de la carta a los romanos en el capítulo 15, él dice que su sueño era ir a España. Y no vamos a discutir aquí si fue o no fue, si Tarragona o no sé qué, no vamos a discutir eso. Pero esa es la idea que un judío tiene de los confines de la tierra. En el mundo antiguo se imaginaban que después del Mediterráneo, estamos en el oriente, hacia el occidente viene el gran mar Mediterráneo, el mar interno, que termina donde está España hoy y Marruecos, donde está Gibraltar. Y que después de eso venían ahí abajo, porque la tierra era plana, ahí estaba un abismo, y la gente no seguía para allá. Para ellos el confín, las islas, el confín era allá. Era allá. Allá era Tarsis, para donde debía haber ido también Jonás. Pablo soñaba con esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles le da voz a la palabra de Jesús que señala un confín. Sin embargo, el confín no será España, será Roma, para indicar el centro del imperio desde donde se llega a toda la periferia. Pero repito,
El verbo aquí es vayan. El Señor los recibirán la fuerza del Espíritu, ¿para qué? Para ir en calidad de testigos. Ir en calidad de testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer presente la salvación de Jesucristo. Y esto quisiera precisarlo todavía más. Esta iglesia que se pone en movimiento por el mandato del Señor no está haciendo más que conjugar, escúcheme esto, conjugar el verbo más importante de la historia de la salvación. El verbo salir. Salir, salida. ¿Saben cómo se dice salida en griego? Se dice éxodo. Salida se dice éxodo. La iglesia en salida es una iglesia en Pascua. La iglesia en salida es una iglesia en éxodo. Se sale de un Egipto, de un encerramiento, de una muerte, de una servidumbre, de un malestar, para ir en dirección de la vida. Y Jesús dice, darán testimonio de mí. ¿Qué es lo que ocurre en este movimiento? Darán testimonio de mí. Serán mis testigos. Pero dice de mí. Es decir, de mí como resucitado. Porque el que está dando el mandato es el resucitado. Darán testimonio de mí como resucitado. Por lo tanto, miren lo que ocurre. Es como si la comunidad del Señor, muerto y resucitado, miren esto, tomase al Señor resucitado y lo llevase hasta los confines de la tierra. Y atención, porque acabo de decir una cosa fuerte. Dije, es como si la comunidad tomase al Señor resucitado y lo llevase a los confines de la tierra. De ahí viene una expresión muy común en el mundo de la pastoral y de la misión de la iglesia, es, vamos a llevarle al Señor, ¿no? A los indigentes, o a los niños, o a tal barrio, a tal población. Y ahora yo voy a hacer una crítica de esa expresión. Queridos amigos, ¿dónde encontramos al Señor resucitado? ¿Dónde encontraremos al Señor resucitado? Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver que lo encontramos en el camino de Gaza. Lo encontramos en Samaria, el camino de Gaza, con el eunuco, con el Samaria, con Felipe que vaya a evangelizar, en Cesarea del Mar, con Cornelio. Allí donde Jesús es anunciado por los evangelizadores. Pero es allí donde encontramos al resucitado, allí donde se camina juntos. Allí donde se camina juntos. Felipe camina junto con el eunuco. Hace camino con el eunuco. Pedro va a hacer camino con los enviados de Cornelio. El evangelizador no camina solo. E inclusive, como nos enseña Jesús en Emaús, inclusive caminar al lado del desconocido. Con el resucitado que no descubrimos a primera vista, que camina con nosotros. Pero lo encontraremos en los confines del mundo. Como nos dice el Papa Francisco, en las periferias existenciales y espirituales. La iglesia no posee al Señor resucitado. No es como si lo tuviera en una cajita y vamos a llevarle al Señor. Es una cosa muy curiosa porque la gente piensa que evangelizar es llevar Biblia. Vamos a llevarle la Biblia. La iglesia no posee al Señor resucitado. La iglesia anuncia al Señor resucitado.
Y cuando lo anuncia, lo conoce. Cuando lo anuncia, lo reconoce. Y es por esto que se requiere estar vivos. Repito, el Señor no es algo que llevamos en el bolsillo. El Señor no es algo que yo llevo en la mochila. El Señor es el pan que partimos. Es una liturgia eucarística. Y lo partimos cuando encontramos a la persona y comemos con ella. Cuando comemos. El primer dato fue el comer. Cuando comemos. Cuando hacemos fraternidad. Cuando creamos relación. Cuando de verdad en las comunidades nos queremos. Y nos queremos sinceramente. No somos anónimos. Y tú no puedes amar al que no conoces. Y eso pide tiempo. Somos sencillamente los que en un templo nos sentamos como en las filas de un bus y no sabemos quién está delante ni quién está atrás. Y entramos y salimos como quien entra a un centro comercial, hace lo suyo y se fue. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Atención con eso. Hay iglesia cuando hacemos fraternidad, cuando hacemos solidaridad, cuando vivimos esta comunidad de los orígenes que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está describiendo. Y ahí es donde está el Señor. Cuando el Papa Francisco nos dice, desde el Evangelii Gaudium, y lo sigue repitiendo, nos dice que tenemos que salir a las periferias, el Papa no está diciendo que cojamos una Biblia y se la vamos a llevar a los pobres de los barrios marginales. Que le vayamos a repartir porciones de Biblia a los indigentes de la calle. Y aquí está que aquí le trae el Señor, le hace la Biblia. No, no. El Evangelio ya está ahí. Te puede llevar un libro, pero el Evangelio ya está en las periferias. Lo encontramos en las periferias. El Evangelio nos lo explica, es explicado por los pobres. Ellos nos enseñan el Evangelio. Los descartados. En el momento en que toquemos la mano de un moribundo, de un apestado, de una persona que huele mal, que tiene una enfermedad contagiosa, y le hacemos compañía sin sentir asco, generando empatía y haciéndole el hermano, entonces el Evangelio nos habrá hablado, nos habrá iluminado. Eso es el Evangelio. El Evangelio se lleva a cabo allí donde se practica un acto de amor. Allí donde te ocupas de un hermano. Todo acto de amor sincero nos lleva al Evangelio. Todo acto de amor sincero nos lleva al Evangelio. Mi colega Francisco, que está aquí en esta sala, el otro Francisco, el que está allí sentado detrás, me decía en una de las comidas de este curso, allá abajo en el comedor, una frase de Gandhi que a él le llama la atención. Y sobre todo subrayaba que Gandhi no era cristiano. Claro, a propósito de que creo en el Evangelio, pero no en los que lo predican, o no creo en los cristianos, ¿no? No creo en la iglesia, pero creo en Cristo. Era lo que tú citabas, Francisco. Gandhi reconocía el Evangelio en los actos de amor. Es que el Evangelio está ahí. Nosotros buscamos el Evangelio allí donde Él vive. Cuidado con la idea que tenemos de misión. Vivimos en espera del Evangelio. Porque el Evangelio se nos es dado cuando se da el encuentro.
Y este es el sello del camino, el testimonio del Señor resucitado. Y este testimonio es animado por el don del Espíritu. Bueno, ya vimos el segundo pilar de esta experiencia fundante, que es el mandato del Señor, y recibirán la fuerza del Espíritu Santo, la dinamis, el poder del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Veamos el tercer y último pilar. Pentecostés. Jesús, en el primer dato, en el primer pilar del capítulo 1, versículo 3, cuando comía con ellos, les dijo que esperaran la promesa del Espíritu. En el segundo dato, en el segundo pilar, vuelve a decirles que recibirán el poder del Espíritu. Ahora viene el momento de la realización. Dato número 3. La iglesia nace en Pentecostés, porque esta es la semilla que cae en la tierra y genera esta nueva realidad que se llama iglesia en la persona de Cristo, en la comunidad de Cristo, la comunidad convocada por Jesucristo. El testimonio, esta misión de dar testimonio, no es posible sin la fuerza, sin el poder del Espíritu Santo. Por eso, el alma de la misión es el Espíritu Santo. La energía de la misión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el carburante. Tú no puedes tener un carro si no tiene gasolina y si no tiene energía. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el gran anunciador, el gran traductor del Evangelio, de la salvación dada por el Señor Jesucristo al mundo. El Evangelio es esta gracia del Señor que nunca pasa y que además pasa a través del don del Espíritu Santo. Y vámonos al capítulo 2, versículos 1 al 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu tiene signos muy precisos. La recepción del Espíritu Santo tiene signos muy precisos. Concretamente 3. Concretamente 3. Ya desde la primera línea del capítulo 2, la experiencia de Pentecostés subraya la importancia del juntos. Estaban juntos en el día de Pentecostés. Juntos. No era uno por allá y otro por acá, no. Es en comunidad, estaban juntos. Y este estar juntos ahora es vivificado, movido, reconfigurado por el don del Espíritu Santo, que tiene 3 signos. El primero es el viento huracanado. El segundo es el fuego. Y el tercero es la palabra. Viento, fuego y palabra. Viento, fuego y palabra. Espíritu como viento, como soplo. Espíritu como fuego ardiente. Espíritu como palabra. Que el viento se hace voz y el fuego se hace voz. El Espíritu es voz. Por eso el Espíritu se hace sentir y escuchar. Él es el que habla por la boca del profeta y del predicador. Es el Espíritu. Sabemos muy bien, y esto ya lo he explicado varias veces, por lo tanto, y como sé que algunos de ustedes ya me han escuchado antes, no lo voy a repetir porque he explicado el texto de Pentecostés varias veces. No lo voy a repetir. Esto es una espiritufanía, una teofanía, y en que en toda teofanía siempre se comienza con los sentidos.
Toda teofanía tiene un oír, un ver, y luego el aspecto central. Se oye el viento, se ve el fuego, y luego viene el acontecimiento central, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar. Según lo que el Espíritu les concedía, bueno, la lengua de fuego se convierte en lengua de predicación. Pero permítame subrayar lo esencial de estos tres signos. Primero, el viento. La experiencia del Espíritu Santo como viento. Esto nos remite al Antiguo Testamento, al libro del Génesis, y más exactamente al comienzo del libro del Génesis. Se le llama en hebreo ruach, en femenino, la ruach. El espíritu es femenino. La ruach, ruach. Se siente, sale el viento. Ruach. La ruach del Señor aparece ya desde el capítulo 1, versículo 2 del Génesis, cuando después de decir, en un principio creó Dios el cielo y la tierra, y todo era caos informe, era un caos. Y enseguida dice, y la ruach, el Espíritu de Dios, aleteaba sobre las aguas. Es la imagen de un ave que está empollando, generando vida. Interesante, porque es una imagen de vida. Todavía sobre un mundo en caos. Pero en el capítulo 2, versículo 7, lo volvemos a ver otra vez la presencia de la ruach, cuando en el segundo relato de la creación, Dios toma barro del suelo, forma el Adán, no a Adán, sino el Adán, el ser humano, y en el momento creacional por excelencia, Dios sopla. Dios insufla en sus narices su propia respiración, su propio aliento, la ruach, de nuevo el viento, el soplo. El viento, la ruach, es el soplo, que es la respiración de Dios. El Espíritu Santo es la respiración de Dios. La respiración es la vida. Dios comunica su propia respiración, su propia vida. Y esto es, vámonos un momento al Nuevo Testamento, lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22, que hace el resucitado, en el Pentecostés juánico, así le llamamos, Pentecostés según Juan, que es el mismo día de la aparición de la resurrección, el resucitado, Juan 20, 22. El resucitado sopla sobre la comunidad. Sopla. Sopló su aliento. Nosotros tenemos la respiración del resucitado. La iglesia respira con el resucitado. Y dice Jesús, como el Padre reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, Ruach, ese espíritu creador, es la respiración de Dios. Pero todavía hay más. En el relato del Sinaí, en la alianza, en la primera alianza, se dice que en medio de los fenómenos descritos en el capítulo 19, había viento y fuego. Todos los efectos que había arriba en el Sinaí, cuando Dios entregó la ley. El segundo elemento es el fuego. Segundo elemento. Segundo signo preciso. ¿De qué es signo el fuego? ¿De qué es signo el fuego en la Biblia? Es signo ante todo de la presencia de Dios. Es un signo de la presencia de Dios. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12, Moisés le dice al pueblo, ustedes no veían una figura. Una figura es como una apariencia, un simulacro, una forma humana.
solo escuchaban su voz. Bueno, el texto literalmente dice, entonces el Señor les habló en medio del fuego. Ustedes escuchaban su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Dios es una voz que se percibe en el fuego. Y esto nos recuerda a los profetas. Los profetas, que son los que transmiten la voz de Dios, la palabra de Dios, son hombres de fuego. Moisés, el primero de ellos, el primer mediador, la zarza ardiente, fuego. Elías es transportado en un carro de fuego. Jeremías, capítulo 20 del libro de Jeremías, versículo 7. Yo siento dentro de mí como un fuego y yo me lo quería arrancar, pero no podía. Fue más fuerte que yo. Fuego. El fuego del Espíritu, que es de verdad la profecía, es la esperanza, es el entusiasmo, es la fuerza que pone en movimiento mis pies, porque se necesita caminar, viajar. Por eso digo, el Espíritu Santo es como el carburante, la gasolina, la que nos hace andar, el fuego. Y entonces el Espíritu en Pentecostés baja en forma de fuego, viento, fuego. Pero les digo todavía más. ¿Y dónde se encontrará después este fuego? Vuelvo a mi lectura global que hicimos ayer del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles está todo él entre dos fuegos. Dos fuegos. El primero es el fuego de Pentecostés, capítulo 2. Las llamas de fuego, como lenguas, que se separaban, tomaban cuenta de cada uno de los que estaban en el cenáculo. Pero al final del libro hay otro fuego. Cuando Pablo naufraga en medio del mar Mediterráneo, a duras penas logra llegar a la playa, él y sus compañeros y los otros también que estaban en la nave. Cuando llega a Malta, capítulo 28, último capítulo del libro de los Hechos, hace frío, es invierno. Y entonces deciden calentarse un poco, recoge unas leñas y allí, buscando leña, resulta que había una culebra, una serpiente. ¿Se acuerdan que se la agarró y cuando se la sacudió la gente decía, bueno, ahora sí es verdad que este tipo es un maldito, porque se salvó del mar, pero de la culebra no se salva. Pero no le pasó nada y la gente comenzó a cambiar de opinión. Pero es en torno a este fuego que ocurre algo maravilloso. Los pobladores de la isla de Malta, que todavía no son cristianos, le ofrecen a Pablo y a sus compañeros una bonita recepción. Le dan hospitalidad. El capítulo 28, versículo 2 del libro de los Hechos dice que le ofrecieron una acogida mostrando, miren, las Biblias dicen una rara humanidad. Una rara humanidad. Que haya gente tan amable donde nadie te conoce es como raro. Y el término griego es filantropía. El término es conocido en español. Mostraron una filantropía, una rara humanidad. Y le ayudan con lo del fuego. Tenemos entonces el fuego de una amistad. Inclusive de personas que no saben de Jesucristo. Jesús va adelante. El evangelio, lo que decía hace un rato, el evangelio va adelante, tú no lo llevas. Ya había personas que con un simple gesto, así fuera por costumbre o porque fuera por la naturaleza de ese tipo de personas que vivían allá, ya es significativo. Pablo es recibido en medio de un fuego, otro fuego. Luego aparece un señor que se llama Publio,
No me van a preguntar quién es Publio, ¿no? Ustedes han leído el capítulo 28. Lea la Biblia, lea la Biblia. Hay sanaciones. Pablo hace sanaciones en la casa de Publio, en sus vecinos, y nace una comunidad. Y Pablo, el prisionero navegante, se vuelve capitán. Él es el que va ahora, va como prisionero, pero al final que termina allá llegando a Roma, uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Al final, ¿ese prisionero es el que más? ¿Quién es? ¿Qué pasó aquí? Hay un cambio, aparte, es el nacimiento, aquí hay un cambio. Algo nuevo nació. Pero me detengo un momentito nada más con la imagen del fuego, que está al final. Hechos comenzó con fuego y terminará con fuego. El fuego no solo lo llevamos, también lo encontramos en la humanidad de las personas que están en nuestro camino. Como lo encontró Pablo en lo buena gente que era la gente de Malta. El fuego está en las actitudes que nos sorprenden en las personas y en quien menos nos imaginamos. Está en gestos de humanidad. Es curioso esto es bonito, además. Está en los gestos de humanidad, gestos sinceros que tú encuentras en el camino de tu vida. Y yo por eso me atrevo a decir, a veces el corazón de la gente arde de fuego más que el nuestro. Que a veces somos fríos como una tumba. Decimos que somos evangelizadores, pero ¿cómo que toca empujar, eh? No en las comunidades de ustedes, gracias a Dios, que son todas muy animadas y todas encendidas de fuego y de entusiasmo, ¿no? Pero a veces en la iglesia parecemos estatuas bueno, lo de momia. Cuando digo, hace más fríos que una tumba, egoístas, cerrados, posesivos, con miedo de levantar la mano para comprometernos. Si está alguien cayendo por allá y nadie corre a ayudarlo. Se está necesitando un servicio y todo el mundo, pues. Y el tercer signo del Espíritu, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Está en el don de lenguas. Terminemos con este tercer signo del Espíritu. Porque es el signo sinodal por excelencia. Hablar y escuchar. Y primero fue escuchar. Escucharon el viento. Ahora también habrá que hablar. Y hablar en el Señor. Hablar en lo que la lengua de fuego coloca en mí. El Espíritu, dice el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, y quedaron llenos de Espíritu Santo. Llenos. A mí me gusta compararlo. Bueno, la comparación no es mía, es de un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia que se llama San León Magno. Perdón, León no, Gregorio Magno. Que compara el Pentecostés con un gran embalse de agua o un océano de agua, de repente vaciado todo él en un vasito de agua. Toda la inmensidad de Dios, el Espíritu, Dios, en mi pequeñez. Dios es amor. Mi corazón ahora, toda mi vida, mi vasito, recibe el océano del amor de Dios. Ese es Pentecostés. El amor de Dios que entra hasta los tuétanos. Es un desborde ahora de amor, una llenura de Dios que te hace transpirar a Dios, porque estás lleno de Dios. Eso es Pentecostés, una saturación de Dios, plenitud de Dios en ti. Y esto se manifiesta ahora en la manera como tú hablas, en la manera como tú te comunicas. Y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y entonces
Versículo 5, corrieron todas las personas que estaban en Jerusalén. Dice, todos los habitantes de lugares que están por todo el mundo, dice el texto. Y todos les entendían. Y todos les entendían. Esta imagen que tenemos en Pentecostés, de habitantes de todas las naciones que hay bajo el cielo, o que hay en la tierra, es significativa. Estos que están allí son judíos. Cuidado, no son todavía los paganos. Son judíos de la diáspora que están en Jerusalén, pero que representan todos los rincones del mundo a donde la palabra llegará. Y hay una conexión aquí entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque estos son judíos, pero que ya viven fuera, en medio de las naciones, y la palabra, como la alianza de Dios, tiene que llegar a todas las naciones. Y aquí viene el milagro, mis queridos amigos. El milagro. Les voy a decir esto para que lo reflexionemos en el descanso. El milagro del Espíritu es la traducción. El milagro del Espíritu es la traducción. Aquí las lenguas no son las lenguas de los ángeles, de las cuales habla Pablo en la primera carta a los Corintios, donde se puede hablar, orar en lenguas, que son palabras incomprensibles, porque es la lengua de Dios y que alguno puede inclusive traducir. No es el caso aquí. De eso no se está hablando aquí. Déjelo allá para Corintios. Aquí se está hablando de otra cosa. Aquí no se trata de palabras que no, al contrario, es todo lo contrario. Todo el mundo entiende. No es oración en lenguas. Es predicación en lenguas. Es decir, palabras que todo el mundo puede entender. ¿Y qué es lo que todo el mundo puede entender? El evangelio. El mensaje de la salvación, de que Cristo murió y resucitó por mí y que me da el Espíritu Santo para vivir su misma vida. El Espíritu Santo, yo voy a decir aquí una expresión un poco así, es como el traductor simultáneo. Todo el mundo puede entender lo que los apóstoles dicen. Cada uno lo entiende en su lengua. Los apóstoles, ¿qué lengua hablaban? No, griego no. ¿Qué lengua se hablaba en Israel? Hebreo. El hebreo era la lengua escrita para los textos, el arameo. Jesús, la lengua de Jesús hablada era el arameo. Y que sabía algo seguramente de griego, alguna palabra, podríamos discutir. Pero la lengua era el arameo. Los apóstoles debían estar predicando en arameo. ¿En dónde está el milagro? Que yo te hablo en arameo y tú que vives en Alemania me entiendes desde el alemán. Y tú que vives en Inglaterra me entiendes en inglés. Y tú que vives en otro lado me entiendes en suajili. O tú me entiendes en quichua. Es decir, el milagro no estaba aquí, estaba acá. Claro, cada uno entiende. Él habla en las lenguas que el espíritu le concede, pero bueno, está en los dos lados. En los dos lados. El espíritu hace hablar lenguas, pero la gente entiende la lengua. El espíritu, ¿dónde está? Es el traductor. Es el traductor simultáneo. Yo a veces le digo, permítame que diga esto porque veo que aquí hay algunos seminaristas. Yo les digo a los seminaristas que no traducen lo que estudian, sino que escriben en clase lo que dice el profesor y van a la catequesis a repetir lo que escucharon. Traduzca. Porque en las clases de teología y de Biblia uno utiliza lenguaje técnico. Pero ese no es el lenguaje de la pastoral. Y van allá a la catequesis, a la predicación, y la gente no entiende nada. Porque le están hablando en lenguaje universitario. Pentecostés es hablar en la lengua de la gente. Es hablar en la lengua de la gente. Y esto es bonito porque hay seminarios, yo no sé si ustedes del Misioneros del Sagrado Corazón lo tienen, hay seminarios internacionales, donde hay gente de diversas, no solo diversos países, de diversas lenguas. Uno que habla español, el otro que habla francés, el otro que habla portugués. Es curioso eso. ¿Adiviné? Ustedes.
Y son capaces de entenderse. Porque tú que eres brasilero, quieres hablar en tu lengua y en tu cultura. Y hablar de feijão y hablar de no sé qué más. Claro. Y tú que eres de allá de Cariamanga, ¿de dónde eres tú? De Chunche. Quieres hablar en tu cultura y ustedes son muy diferentes. Y tú que vienes de Haití, quieres hablar en caribeño y en francés. Y tú que vienes de la costa, quieres hablar allá en tu... No era de la costa. De la costa, sí. Es impresionante cómo en las comunidades podemos vivir esta diversidad intercultural y ser comunidad. Y ser comunidad. Todos tan distintos. El Señor no forma una etnia. Para acá los brasileros, para acá los haitianos, ustedes. Para acá los... No. Todos podemos hablar la lengua y entendernos sin perder nuestra identidad. Porque hay algo en común ahora que nos permite entendernos. Una lengua, amigos, no es simplemente un conjunto de códigos fonéticos o lingüísticos. Una lengua es una cultura. Una lengua es una cosmovisión. Es una manera de estar en el mundo, de entender el mundo y de vivirlo. Este es el milagro de Pentecostés. Entrar en las otras culturas. Hablarle a las otras culturas en su cultura. No es cambiarle la cultura al otro. ¿Me hago entender? Es hablar la lengua del otro. Hablar en la lengua del otro. No es cambiarle la cultura. Eso es Pentecostés. Pentecostés no impone, no violenta ninguna cultura, ninguna diversidad. Entra en ella y desde ella habla el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios en Jesucristo, en el Evangelio. Y entonces, miren ustedes lo que esto implica para la... ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la sinodalidad es la unidad en la diversidad. En la multiplicidad de culturas, de continentes, de pensamientos, de generaciones. Que no solamente es étnico, hoy también tenemos culturas juveniles. Yo ya tengo 58 años. Y a mí me cuesta entenderle a veces a un chico o una chica de 14 años. Cuando comienzan a hablar con su jerga, con su lenguaje y con sus cosas. Y hay cosas que no me compagina porque no fui educado así o porque no es mi lengua. Pero ahí es donde está Pentecostés. Poder hablar unos y otros, hablarnos y entendernos. ¿Por qué se acaba? ¿Por qué se acaba un matrimonio? Porque no hablamos la misma lengua. ¿Por qué se pelean las familias? Porque no hablamos la misma lengua. ¿Cuándo se daña una comunidad? ¿Cuándo comienza a desmoronarse una comunidad? Cuando ya dejamos de hablar la misma lengua y no nos entendemos. Y queremos que todo el mundo piense como yo, actúe como yo, y no nos entendemos. Pentecostés es esta lengua. Para ser un sínodo se necesita hablar en la lengua del hermano. Hablar en la lengua del pueblo. Hablar en las lenguas que la gente habla. Y esto es un don del Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender esas lenguas en el Espíritu. Entender las lenguas de nuestros hijos. Entender las lenguas de las diversidades que hay hoy en el mundo. Hay cosas que yo no termino de entender y no termino de digerir. No las consigo entender, pero eso es porque es difícil comunicarse. Que no significa, por eso quiero avanzar para la siguiente conferencia, que no significa aceptar todo. Aquí estamos hablando del anuncio de Jesucristo. Poder llevar ahí y entendernos. Y fíjense ustedes la reacción de los que están escuchando. La gente dice, oigan, pero ¿quiénes son estos a los que logramos entender en nuestra propia lengua? Le estoy entendiendo clarito, dice todo el mundo.
Le estoy entendiendo clarito. Tenemos que pedirle ese don a Dios, que donde quiera que hablamos la gente nos entienda. Que la gente nos entienda. Y entendernos no es simplemente comunicarnos, es hacer comunión. Hacer comunión. ¿Y hacer comunión cómo? Entendiendo juntos la obra del Espíritu. Este es el secreto de la sinodalidad. Concluyo. Sinodalidad es caminar juntos para entenderse, para hablar cada uno la lengua del otro y así podernos amar. Eso es sinodalidad. Por eso tiene que ver con un hablar y un escuchar. Todo empieza con el hablar y el escuchar. Y repito, por eso es que se acaban matrimonios. ¿Por qué no hablamos la misma lengua? Por eso pasa en comunidades religiosas. Hay gente que se cansa y se va. Porque a cierto punto ya no hablamos la misma lengua. Cada uno habla su propia lengua y se va por su cuenta. Hacer sínodo es abrir el código. Es tratar de comprender el código comunicativo del otro. Hacer sínodo es hablarnos unos a otros, escucharnos unos a otros, para tratar de captar lo que hay en el mundo interior del hermano. Y para poder recibir lo que el otro tiene de bueno y tiene para aportarme, lo que él tiene para decir. La iglesia es sinodal porque está en camino y en continuo crecimiento, como una realidad humana que en toda su diversidad, de jóvenes y de ancianos, de hombres y de mujeres, de diversas razas, de diversas lenguas, de diversas culturas, encontramos que tenemos un camino común porque somos capaces de hablar la misma lengua en el Espíritu Santo. Esto es sinodalidad. Vamos a descansar para que hablemos en la misma lengua ahora en el descanso. Vale, a descansar.